2 horas. Solo se escucha. La música definitivamente se vive y tiene también ese impacto profundo en la forma en que nos desarrollamos como personas. Es un vehículo para nuestra identidad y más allá de las etiquetas, lo que realmente influye son las características de esta música. Es por eso que hoy, junto a nuestro amigo, compañero, melómano, baterista y decano de la Escuela de Derecho de la UNIMED, Jesús Dávila, queremos conocer cómo la música moldea tu personalidad. Hola Jairam, bueno, como siempre un gusto poder estar aquí con ustedes conversando sobre la música, sobre los temas que nos interesan y sobre todo conectando generaciones, cómo el fenómeno cultural que es la música conecta a distintas épocas, ¿no? Y qué mejor que hablar sobre el tema de cuáles son esas canciones que definen las décadas, que definen generaciones y sobre todo cuál es esa relación tan intrínseca y te diría que hasta bidireccional entre la música y la cultura o la vida de los países y la manera como se van formando los movimientos culturales a partir de la música y viceversa, ¿no? Es muy interesante analizar eso porque lo que es verdad es que cada década tiene una especie de decoración, de mood, de sentimiento y definitivamente la música contribuye a darle forma a ese feeling que se tiene sobre cada década. Entonces podríamos decir que la música es mucho más que entretenimiento. Es ese espejo, ese motor, esa memoria de cada época. Desde mediados del siglo XX, cada una de esas décadas ha estado marcada por sonidos que no solo definieron estilos, sino que también capturaron el espíritu de sus generaciones. Empezando con los 60 es una época interesante, es una época donde han pasado ya más de 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo parece encaminarse hacia una nueva era, es la época de los hippies, es la época de la paz y el amor, es la época donde el fenómeno del rock and roll empieza a tejerse como una manifestación cultural, te diría que más seria. Lo mismo también pasa en otras formas de la música, como por ejemplo el jazz. Y en el caso de los 60 es imposible eh, prescindir de cuatro señores que definen la historia de la música en los 60 y en los años por venir, los Beatles. Definitivamente los Beatles son el epítome, el canon de lo que es la canción pop y la canción de rock, y definitivamente todo el mundo se va a medir con los Beatles y va a ser el canon, la referencia para determinar qué canción es buena y qué canción es mala. Difícil escoger una canción que defina los 60 de los Beatles, pero me voy a ir con I Wanna Hold Your Hand, que es un tema clásico que inicia la revolución, es uno de los temas que tocan en el show de Ed Sullivan y que de alguna manera propone a la juventud de los Estados Unidos, pero de alguna manera a la juventud del mundo, lo que es el sonido que ahora viene, lo que es la música, lo que se va a reflejar en estas letras que además generan una identidad subjetiva entre las personas que lo escuchan, porque fíjate que empieza con yo quiero tomar tu mano, es decir, hay una relación intrínseca entre la banda, el que está consumiendo la música, hay una relación de una canción de amor, hay una relación entre la manera como esta canción, que no es la más rockera de los Beatles, se relaciona con su público. Y bueno, para muestra todos esos videos de niñas y personas persiguiendo a los integrantes de la banda por todo el mundo. Para mí un tema que define los 60 y un tema que define una generación es I Wanna Hold Your Hand. Bueno, definitivamente los Beatles se convirtieron en esos íconos de una juventud que buscaba romper las normas establecidas, que buscaba también explorar nuevas formas de expresión, y esa influencia fue tan profunda que incluso impactaron la economía británica, siendo una de las industrias más lucrativas del país entre 1964 y 1971. Seguimos escuchando la voz de Jesús Dávila, como le decía, melómano, pero también decano de la Escuela de Derecho de la UNIMED. Y bueno, para mí una de esas personas expertas en música que nos está ayudando a hacer este recorrido de cómo la música moldea nuestra personalidad. Ahora bien, hablando de los 60, no puedes dejar de discutir y no puedes dejar de proponer un segundo tema. Ese tema es Respect de Aretha Franklin. ¿Por qué Aretha Franklin y por qué Respect? Uno, por la naturaleza de la canción. Segundo, porque es una mujer
tercero porque es una mujer negra, y Aretha Franklin termina siendo el canon, la definición de lo que es la diva de la música pop. Ella empieza como una cantante de R&B, de soul, pero creo que ella su personaje representa la diva que eventualmente muchas cantantes durante toda la historia han intentado copiar, y además es una canción que pegó no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, y es una canción que me parece que también define en buena parte lo que representa ese movimiento cultural o contracultural que se propone en los 60. Y claro, aquí si nos vamos a los años 60 y pensamos mucho más allá de la música, pensamos en lo que estaba sucediendo en el mundo, esa época de cambios profundos a nivel social, no solo en Estados Unidos, sino también para la mujer, ¿no? Sale esta mujer, Aretha Franklin, convirtiéndose en ese símbolo de empoderamiento, de identidad, de fuerza femenina, y esta canción que es un manifiesto. O sea, más que una canción, para mí esto es un manifiesto. Esto fue originalmente escrito como una súplica masculina y fue transformada por Aretha Franklin en el 67 en una declaración de poder femenino y de dignidad. O sea, le cambió completamente el género. Y esta versión, pues cambió el enfoque y ya no era un hombre pidiendo respeto, sino una mujer exigiendo con firmeza, seguridad y orgullo que las respetaran. Para hablar de los 70 es difícil porque en los 70 es una época donde muere el sueño de paz y amor, el mundo despierta a las realidades de los conflictos internacionales, a la realidad de temas como por ejemplo el terrorismo y distintas presiones globales que vuelven al mundo más peligroso. En ese momento y en esa situación el mundo necesita escapar, la cultura se vuelve un poco más oscura, más sórdida. La idea de la discoteca como un templo para que la gente pueda disfrutar y pueda escapar de sus problemas se vuelve central en la cultura, al menos del hemisferio occidental, y allí una canción de fin de los 70, Night Fever de los Bee Gees. Es imposible hablar de los 70 sin hablar de los Bee Gees y del impacto de la música disco y particularmente de la película Saturday Night Fever, protagonizada por John Travolta, y la manera como el mundo empezó a entender esa relación de la música, no solamente con lo que supone escuchar música, sino además con el baile, con la coreografía, con el modo de vestirse, con una película. Es decir, se sofistica un poco la industria en ese sentido. Yo creo que Night Fever define una década, en este caso los 70. Y aquí, bueno, nos encontramos con una juventud que, bueno, si lo analizo o hasta lo googleamos, lo buscamos, se lo preguntamos a ChatGPT, podría describirlo como una juventud que estaba desencantada, que estaba buscando nuevas formas de evasión, que estaba buscando ese punto donde la música sí era el vehículo perfecto para escapar del caos, donde la música empezó a ser como esa banda sonora de esta generación que, bueno, quería perderse en las pistas de baile y enfrentarse al mundo incierto. Y sí, los Bee Gees definitivamente un gran reflejo de ese momento, y la película Fiebre de Sábado por la Noche del 77, no viví esa época, pero sí puedo sentir el espíritu de la época cuando veo esa película, y sobre todo esa juventud que estaba buscando afirmarse a través del cuerpo y de la música. Pero no era la única que se destacaba en los 70, ¿verdad, Jesús? Obviamente no puedes hablar de los 70 y hay que tenerla en cualquier lista. Digo yo, el tema clásico que también no solamente propone un avance en términos de grabación, sino además en arreglos vocales. Bohemian Rhapsody de Queen es un tema que para la década de los 70 confirma o de alguna manera supone la culminación de aquello que los Beatles habían empezado con
toda la sofisticación del estudio como un nuevo instrumento, y Bohemian Rhapsody ahora este tema que tiene partes, que tiene secciones, que tiene un arreglo vocal impresionante, que tiene rock, que tiene ópera, que tiene pop, que tiene de todo. Es verdaderamente el gran éxito de Queen. Además es un tema que no tiene época, es un tema que define distintas generaciones y que de alguna manera, por alguna razón, siempre vuelve. Así que yo creo que un tema que define también los 70 es Bohemian Rhapsody de Queen. Bueno, esta canción de Queen definitivamente marca una época de transición del idealismo hippie a ese desencanto post la guerra de Vietnam, esa crisis económica, y yo creo que esta pieza de Queen definitivamente ofrecía esa experiencia emocional, intensa y casi de catarsis, ¿no? Me queda tanto por decir, no sé si dejamos esto para un especial parte 2 y nos vamos ya después a los 80, a los 90, hasta llegar ahora al 2000. ¿Qué dirán cuando se hable de la música del 2025 o de esta década? En vez de poner Queen, pondremos que será Bad Bunny. Bueno, cerramos esta hora. Seguimos con más de Conexión Éxitos en tan solo minutos. Conexión Éxitos con Jairam Navas, Elena Rose, Danny Ocean y Jerry D